Uno de los argumentos a los que estamos acostumbrados con las organizaciones abortistas es que las leyes que prohíben el aborto, que previenen el aborto, que se oponen al aborto, son leyes que no sirven porque lo único que hacen es criminalizarlo, es decir, no reducirlo, no impedirlo, sino criminalizarlo y en consecuencia volverlo ilegal y en consecuencia volverlo peligroso. O sea, las mismas mujeres que no abortan, no, porque la ley lo impide, no abortan legalmente, pero luego terminan abortando ilegalmente y eso impacta en la muerte de las mujeres. Entonces, para apoyar este argumento, las organizaciones feministas siempre proporcionan cifras de cuántas mujeres ellas calculan que han muerto por abortos clandestinos y esas muertes por aborto clandestino ya se han visto en repetidas ocasiones que son falsas. La primera vez que esas cifras fueron exhibidas en Estados Unidos para lograr la aprobación o la decisión de la Corte Suprema Roe contra Wade, el más grande proveedor de abortos en el mundo en ese momento, el doctor Bernard Nathanson, que después se convirtió en un defensor de la vida y finalmente se convertiría al catolicismo, él confesó que cuando investigaron las cifras entre los que querían la legalización del aborto en todo Estados Unidos, vieron que las cifras eran muy pequeñas, entonces decidieron que había que aumentarle 3 ceros, ¿no? Y así es como surgió la cifra inicial que de alguna manera se ofreció para legalizar el aborto. En otros países como el Brasil y en Argentina, por ejemplo, en el pasado, se han visto que las cifras que han dado las organizaciones abortistas para decir este es el número de muertes por aborto ilegal, son cifras que están completamente en contraste, o sea, completamente negadas por las estadísticas de las muertes de mujeres en edad de dar a luz, ¿no? Es decir, en Brasil en concreto, las cifras que daban las organizaciones abortistas de las mujeres que habían muerto era mayor que la cifra de todas las mujeres muertas en la edad de dar a luz, o sea, las únicas que, digamos, podían morir de aborto, y por todas las causas que habían en Brasil, ¿no? Entonces, evidenciando que la cifra no solamente era falsa, sino que era groseramente exagerada. Pero la última negación de esta ficción, de que prohibir el aborto produce masivamente el aborto clandestino, lo acaba de dar una ley en contrario, ¿no? Es decir, en Estados Unidos el aborto sigue siendo legal, probablemente la decisión Roe contra Wade se revierta, y cuando esa decisión se revierta, el aborto va a seguir siendo legal en los Estados Unidos, pero va a depender dramáticamente por los estados. Y como ustedes probablemente recuerden, había una propuesta de ley del Senado de Texas, del estado de Texas, la propuesta número 8, que finalmente fue aprobada y firmada por el gobernador el 1 de septiembre de 2021, ¿no? Y los primeros informes de la Comisión de Texas para la Salud y los Servicios Humanos han confirmado que el número de abortos en Texas ha caído en 60%. 60%. O sea, más de la mitad de los abortos han dejado de hacerse en Texas. Y por supuesto, las organizaciones feministas dicen que los abortos han subido en otros estados, ¿no? En Illinois, por ejemplo, los abortos han subido, y en el vecino Nuevo México, que es vecino de Texas,
el aborto ha subido. Que el aborto haya subido en Illinois tiene relativamente poco que ver, si es que no nada que ver, con la caída del aborto en Texas, porque muy pocas personas de Texas volarían a Illinois. No tiene mucho sentido volar a Illinois. Hay otros estados intermedios en los que las mujeres podrían ir a abortar, ¿no? En Nuevo México, el incremento sí puede estar conectado con la reducción de los abortos en Texas, ¿no? Aunque Nuevo México es un estado que podría servir a Texas del oeste, ¿no? Texas es un estado muy grande. Y Texas del oeste es una parte bastante despoblada, ¿no? Y tiene la ciudad más importante es la ciudad del Paso, que está muy cerca de la frontera con el estado de Nuevo México, pero después las otras ciudades, que son ciudades pequeñas y que están relativamente cerca al oeste, son la ciudad de Amarillo, Texas, y ahí efectivamente no hay una población suficientemente importante, ¿no? El gran corredor poblacional que va a Dallas Forward, baja a Waco, sigue a Austin y luego se divide en dos direcciones. Houston, gigantesco, ¿no? Galveston, Houston, son un solo conglomerado urbano, y después el otro hacia San Antonio. Todavía están, digamos, en el Texas central y Texas sur, ¿no? Entonces, el incremento en Nuevo México, por otro lado, es un incremento de menos del 20%, que numéricamente no contradice no contrapesa, la caída del 60% en los abortos. ¿Quiénes sí han registrado una inundación de servicios? ¿Quiénes? Los centros de crisis de embarazo y de acogida materna. Todos en Texas se han visto desbordados. Es decir, mujeres que, porque la ley no les hace fácil abortar, han decidido repensarlo y tener a sus hijos y buscar la ayuda de las personas, ¿no? Y tengan en cuenta ustedes que el aborto no ha sido prohibido, ¿no? En el estado de Texas, sino que ha sido reducido en los meses en que puede realizarse, ¿no? En el tiempo en el que puede realizarse. Y ese tiempo es bastante restrictivo. Pero el asunto es que de un mes al otro los abortos bajaron, es decir, antes de la ley, ¿no? En agosto del 2021, los abortos habían sido por mes 5.404, que es un horror el número, ¿no? Pero al mes siguiente, desde que la ley fue aprobada, los abortos bajaron a 2.197, en un solo estado, es verdad, el segundo más populoso de los Estados Unidos. Pero eso todavía nos muestra el número de abortos que todavía se realizan, ¿no? Las organizaciones de defensa de la vida en Texas han dicho: lo que en sencillo significa esta ley es que estamos salvando cerca de 100 niños al día. Cerca de 100 niños al día. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Que restringir el aborto salva vidas, y que en los países en los que el aborto no es legal, salva vidas y salva a las mujeres del horror del aborto, ¿no? Porque, como decía Madre Teresa, normalmente hay dos destrucciones cuando se realiza el aborto, ¿no? Se destruye la vida del no nacido y se destruye el alma de la mujer que aborta. Entonces, y por otro lado, desde que se aprobó la ley, no se conoce de ningún caso
de mujer que haya muerto por haber intentado realizar un aborto ilegal. Entonces, claro, todavía es bastante temprano, ¿no? La ley tiene apenas unos meses, pero las organizaciones pro vida han dicho que el reciente informe demuestra que los abogados pro aborto, que decían que la ley ISB 8 de Texas iba a poner en peligro la vida de mujeres masivamente porque iban a buscar los abortos tardíos debido a una emergencia médica, también es mentira, ¿no? Obviamente la ley actual, como digo, no prohíbe completamente el aborto, ¿no? No conozco ningún estado en Estados Unidos que prohíba completamente el aborto, pero Texas sí es uno de los que más lo ha restringido. Entonces, Texas, la ley permite el aborto en circunstancias de emergencia médica. Y en estas circunstancias de emergencia médica, las organizaciones proabortistas decían, esa es la ventana que van a utilizar las mujeres para poder abortar. Van a poner su vida en riesgo para que sea una emergencia médica y de esa forma conseguir el aborto. Eso no ha pasado. No ha habido ni una sola aplicación del aborto por emergencia médica, ¿no? Entonces, el asunto es que la organización Provida, que congrega a la mayoría de organizaciones Provida locales, el Texas Right to Life se llama, ha señalado que más bien quienes están viéndose desbordados son los centros de crisis de embarazo. Esos son los que se están viendo desbordados. Y que en consecuencia, ahora es cuando los Provida tienen que dar la cara, ¿no? Ahora todos los que dicen que están a favor de la vida, que están a favor de la vida del no nacido, del recién nacido y de la madre, ¿no? Que no contraponen una con la otra, son los que tienen que dar la cara y hasta ahora lo están haciendo. Un periódico liberal muy importante decidió saber qué es lo que estaba pasando en un centro de crisis de embarazo y fue a visitar uno de ellos que es manejado por una señora que se volvió provida relativamente tarde en su vida, ¿no? Y esto la llevó a vivir su fe cristiana, no católica, porque viene de una zona de Texas que es profundamente bautista, ¿no? Pero su fe de cristiana bautista y aplicarla con gran dedicación y con gran sentido de fe, ¿no? Y ella sola alquiló un local y comenzó a recaudar, a tocar las puertas de las iglesias locales, a tocar las puertas de la Iglesia Católica para recibir ayuda, y la ayuda llegó y ella comenzó a atender estas crisis de embarazo. Resulta que en su centro de crisis de embarazo está recibiendo pedidos de ayuda de más de 90 por semana. Y estamos hablando de una ciudad, Lubbock, Texas, que es una ciudad relativamente pequeña. No estamos hablando de los colosos de Texas, pues, ¿no? Dallas, Houston, Fort Worth. Y justamente en esta ciudad, 90 mujeres a la semana piden ayuda de ultrasonido, piden ayuda de acompañamiento y piden la promesa, unos ya están recibiendo, de las cosas que cuestan más para los niños recién nacidos, ¿no? La cunita, la ropita que va cambiando muy rápido, todas las mamás lo saben. Luego la alimentación y los pañales, ¿no? Entonces, esto es lo que reciben un enorme apoyo en eso. Y una de las cosas que ella le decía a este periódico liberal es que en la medida que las necesidades habían ido creciendo, la respuesta de la comunidad cristiana especialmente, pero no solo, había ido creciendo y creciendo y creciendo, y que ella decía, mira,
Haremos colecta de donaciones en dinero para contratar más personal. Pediremos más ayuda de pañales, de fórmula para bebés, que es muy costosa, etcétera, pero vamos a ser fieles a nuestra promesa. Si una mujer toca nuestra puerta, ninguna se va a ir sin haber sido recibida. Y esto demuestra que las leyes que defienden la vida del no nacido sí funcionan y no ponen en riesgo la vida de las mujeres. Que tengas un buen día.